acá en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Acá se desarrolla este diálogo mundial en defensa de la paz, de la soberanía, en solidaridad con Venezuela. Además que es una actividad que se va a desarrollar hasta el día de mañana. Ya durante el fin de semana se realizaron mesas de trabajo, incluso se presentó una declaración final. Ya el día de hoy tendrán estos delegados nacionales e internacionales otras actividades, incluso el día de mañana habrá una movilización. Nosotros continuamos acá en este set principal que tiene el equipo de Venezolana de Televisión, conversando con Hugo Vidal, periodista cubano, además que tiene una amplia experiencia de lo que ha ocurrido en los últimos años en Siria. Nos estaba manejando similitudes de los escenarios, de lo que allí ocurrió con lo que recientemente ocurrió en nuestro país, y Pedro había dejado una pregunta al aire. Sí, muy parecida a la situación, un mismo método. Sin embargo, no han tenido éxito. Desde el año 2002 trataron o derrocaron al presidente por breves horas. Sin embargo, fue el poder popular, el pueblo venezolano restituyó al presidente constitucional Hugo Chávez nuevamente a la presidencia. Con el presidente Nicolás Maduro no han reconocido las derrotas que han sufrido. Sin embargo, el gobierno sí ha reconocido las veces que no se han perdido, y ellos continúan con ese afán de destruir y derrocar la revolución bolivariana. No han tenido éxito. ¿Cuál crees tú, Hugo, que ha sido el motivo que ellos han implementado diferentes formas, diferentes maneras de derrocar la revolución y no han tenido éxito? Bueno, en el caso del intento de golpe de Estado contra Chávez, que como tú decías, tuvo éxito durante unas pocas horas, 47 creo, ni siquiera 48, es evidente que lo que puso en jaque a esas fuerzas fue la respuesta popular. La gente salió a la calle. Era imposible seguir escondiendo esa verdad. Yo recuerdo que en esa época yo estaba en La Habana y las fotos de manifestantes supuestamente opuestos a Chávez que se hacían eran siempre fotos de marco muy cerrado, o sea que era muy poca gente lo que había. En cambio, cuando apareció la gente frente a Miraflores reclamando el regreso de Chávez, era una multitud que era imposible esconder. Por eso es importante que la gente se movilice. Es importante que la gente se movilice, porque cuando la movilización es realmente grande, es muy difícil que los medios logren esconderla. Es decir, que la movilización del pueblo venezolano en los últimos episodios violentos que ha vivido ha sido clave para que no se consoliden esas acciones. Sí, por supuesto. Aunque te repito, lo que tú ves en Caracas no tiene obligatoriamente mucho que ver con lo que vas a ver en los periódicos, en la televisión, como dicen ustedes, en la mediática internacional. Cuando tú lees El País, por ejemplo, yo estaba en Siria, estaba interesado, por mucho trabajo que tenga sobre Siria, estaba interesado en lo que estaba pasando en Caracas, por supuesto, en Venezuela, es mi continente, son mis hermanos latinoamericanos, aunque los sirios también los considero mis hermanos. Pero estaba muy interesado en eso, y cuando leía la prensa occidental, sobre todo, por ejemplo, El País, hay que mencionarlo con nombre y apellido, el diario español El País, te daba la impresión de que El País estaba a sangre y fuego. Y en realidad no es así. Uno se da cuenta porque ves que las imágenes son muy puntuales, no hay imágenes largas, no hay planos amplios. Muchas veces han tenido incluso que recurrir a fotografías de concentraciones de la gente que defiende el proceso bolivariano y poner, no, estas son los manifestantes de la oposición. No, al contrario, incluso El País cometió esa mentira. Acá en este momento se está realizando, de hecho el presidente lo habló, ayer iniciábamos esta conversación escuchando el momento en que él hablaba acerca de esta mesa de diálogo entre gobierno y oposición. Una mesa de diálogo a la cual el presidente ha sido constante. En Siria también se desarrollaron este tipo de mesas de diálogo, gobierno y oposición, según su experiencia en Siria, ¿cómo visualizan la que se está realizando en este momento? En el caso de Siria ha habido muchas negociaciones entre el gobierno sirio y esta llamada oposición, hay que estar claro. En Siria, cuando se habla a veces de la oposición está luchando contra el gobierno, no es así. Hay una oposición que es la que yo le llamo la oposición de hoteles. Es la oposición que vive
en hoteles en París, en hoteles en Londres, en hoteles en Turquía, y que reciben dinero del exterior. Son gente muchas veces que ni siquiera viven en el país desde hace muchos años, que la gente no los conoce. Hay mucha de esa gente, de esa famosa oposición, que viven fuera del país, fuera de Siria desde hace 10 hasta 30 años a veces. O sea, en Siria la gente no los conoce. Hacen vida Exactamente. Entonces hay esta oposición, que es lo que yo le llamo la oposición de hotel, yo le llamo oposición exterior, pagada por Qatar, por Arabia Saudita, por Turquía, por Francia, etcétera, etcétera. Y está una oposición que yo le llamaría, digamos, oposición patriótica. O sea, es una oposición que no está de acuerdo en muchas cosas con el gobierno actual en Siria, pero que rechaza rotundamente cualquier intervención militar exterior en el país. Y yo pienso que es importante. Para nosotros los latinoamericanos, yo veo, mis colegas latinoamericanos a veces ven Siria. Mis colegas latinoamericanos no. Es difícil de decir porque no son compatriotas, pero bueno, mis hermanos latinoamericanos muchas veces ven el Medio Oriente como una región allá lejana, donde la gente siempre está matándose entre ellos y eso. Y o sea, lo ven con un poco por encima del hombro. Pero tenemos que darnos cuenta que muchas de las cosas que allá están sucediendo pueden suceder aquí. Yo digo siempre a mucha gente, yo estoy tan interesado en Siria, yo llegué a Siria por 6 meses en 2012 y todavía estoy allí. ¿Por qué? Entre otras cosas porque yo pienso que lo que está sucediendo en Siria es, como decimos nosotros en Cuba, es la medicina que si funciona allá nos la van a aplicar a todos. Y es la medicina que si funciona allá se la están aplicando ya a Venezuela, a ver hasta dónde pueden llegar en la liquidación del proceso bolivariano en Venezuela. Hugo, la participación en esos encuentros de oposición en Siria, ¿participaban algunos expresidentes en esas mesas de negociación? Sí, dejé abierto el tema, no respondí completamente tu pregunta en realidad. Es que, por ejemplo, en el caso de Siria se han producido innumerables negociaciones, pero ¿qué sucede? Ustedes tienen, yo pienso, es importante analizar, es importante ver lo que ya sucedió. En el caso de Siria, muchas de esas negociaciones parecía que podían fructificar y acabaron fracasando. ¿Por qué? Porque estás sentado a la mesa de negociaciones, pero el que está frente a ti no es quien verdaderamente decide. No es el que quien toma decide es quien paga a esa gente. Recuerdo en la tarde el presidente Maduro nos decía, yo hice proposiciones, yo propuse que en la Asamblea Constituyente participaran 50 miembros de la oposición, que fueran constituyentes. Ellos me dijeron, no, 50 no, 100. Yo dije, está bien, 100. Y al final tampoco aceptaron. No aceptaron. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptaron? No aceptaron porque el que paga no aceptó. No aceptó. Fíjese, tenemos uno de los mensajes que el día de ayer realizó el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, justamente con respecto al tema del petróleo venezolano y el interés por parte del imperialismo en nuestro petróleo. Esto lo vamos a enlazar con el tema de Siria, pero vamos a escuchar lo que dijo el primer mandatario nacional. Y uno de los principales centros de conspiración, ahora agravado porque se ha incrustado en Colombia parte de la oligarquía venezolana que le dieron los grandes contratos del petróleo, el gas y las minas. ¿Ustedes lo sabían? La oligarquía de lo que nosotros llamamos la meritocracia de PDVSA, toda se fue multimillonaria para Colombia y le dieron los campos petroleros, le dieron los campos de gas, le dieron las minas, y resulta que el petróleo y el gas en Colombia se está agotando. Ya el gas casi se agotó completo. Y ellos quieren venir a tomar el poder político en Venezuela a través de la oposición para ponerle la mano, es la oligarquía bogotana, ponerle la mano al petróleo, al gas y a las riquezas minerales de Venezuela. Esa es una gran verdad. Minerales de Venezuela, esa es una gran verdad. Esto lo dijo el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, el tema de nuestro petróleo, nuestras reservas, es prioridad, es un objetivo claro
del imperialismo, y eso no solo lo ha dicho el presidente, lo dijo el presidente Hugo Chávez en su momento. Ahora, ¿qué le hace falta o qué debe hacer Venezuela para que no ocurra el escenario de Siria, pero que debe hacer nuestro país? Abordaste varias cosas. Yo quisiera primero que todo hablar de este tema del petróleo. Es verdad que el petróleo de Venezuela es muy importante. Yo recuerdo que muchas veces en visitas que Chávez hacía a Cuba, cuando se encontraba con Fidel, varias veces Chávez decía, nosotros tenemos una de las reservas petroleras más importantes del mundo. Y Fidel le decía en broma, bajito, no lo digas demasiado, no lo digas demasiado porque es peligroso. Y tenía razón. Y tenía razón, yo pienso que ustedes tienen razón en ver el elemento del petróleo, la enorme riqueza petrolera que ustedes tienen en este país, como algo que atrae todas estas ambiciones de Colombia y eso, y de Colombia, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero yo voy quizás a discrepar un poco en la opinión general que existe en nuestro continente. Nosotros estamos acostumbrados en nuestro continente a que Estados Unidos pone en el poder dictaduras para obtener esto, lo otro, el petróleo en el caso de Venezuela. Nosotros pensamos en Red Voltaire que las cosas van un poco más allá actualmente. Claro, el petróleo pudiera ser lo que nosotros llamaríamos, yo le llamaría la carnada en el anzuelo para que piquen la gente que quieren que, por ejemplo, Colombia. En el caso de Siria, tiene una enorme riqueza en gas. Tiene petróleo, pero tiene mucho más gas. Y en un momento dado todo el mundo pensaba que se trataba del gas. Es cierto, se trata en parte del gas, pero el gas sirvió de carnada para Qatar, sirvió de carnada para Turquía, sirvió de carnada para otros países de la zona. Pero en realidad lo que busca en estos momentos el imperio de Estados Unidos es tratar de destruir estados. Cuando me refiero a estados, estoy separando el país como estructura geográfica, como en su dimensión geográfica, y el Estado en su dimensión de instituciones que permiten gobernar ese país. ¿Qué le hace pensar eso, que ese es el objetivo real y porque, no mira, el petróleo? Yo te diría, por ejemplo, en el caso de Libia, en el caso de... Vamos a comenzar por el caso de Irak. En el caso de Irak, al principio de la invasión de la agresión contra Irak, yo me preguntaba, no veo muy bien cuál es el objetivo, cuál es la lógica de... Hay que explicar, esto es complicado. Saddam Hussein era un gobierno sunnita, musulmán sunnita, pero la mayoría de los iraquíes son chiitas. Los chiitas son la misma confesión que existe en Irán. Irán era desde hace mucho tiempo el gran enemigo supuestamente de Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está la lógica de quitar del poder a Saddam Hussein con un gobierno sunnita? Los que van a llegar al poder van a ser los chiitas, y los chiitas se entienden bien con los iraníes, que son chiitas también. Entonces, ¿dónde estaba la lógica? Al principio esto todo me parecía un poco raro, y tiene mucho más lógica la posibilidad, buscar como objetivo destruir la estructura del Estado iraquí. Eso parece, por la cara que está poniendo te parece terrible, la estructura, y lo es en realidad, destruir la estructura del Estado iraquí y tratar de hacer lo que han tratado de hacer en estos últimos años con Daesh, etcétera, etcétera. Han tratado de crear un Sunistán, están tratando de crear un Kurdistán. En estos días va a haber un referéndum sobre la independencia de Kurdistán y una especie de zona donde vivirían los chiitas. O sea, un país como Irak, que es un país grande, extenso geográficamente, se dividiría en 3 partes y sería mucho más difícil, mucho más fácil controlarlo. Eso es lo que está, es un poco lo que trataron o lo que siguen todavía tratando de hacer en Siria. En Siria conviven cristianos, conviven musulmanes, pero dentro de esos musulmanes tú tienes chiitas, tienes alawitas y tienes la mayoría que son sunitas. Si tú tratas de dividir... El divide y vencerás. Esa es la cosa. Destruyes la estructura estatal del país y además de eso divides el país en pequeños paisitos. Es lo que hicieron en Yugoslavia. Maquiavelo.
La teoría de Maquiavelo. Exactamente. Si te vas a la historia, es importante cuando nosotros analizamos lo que sucede. Desgraciadamente los medios por lo general nos llevan a casarnos con lo último que sucede. Nosotros cuando analizamos algo tenemos que ver un poco atrás, tenemos que retroceder. Y fue lo que sucedió en Yugoslavia. Yugoslavia era un país, era una federación. ¿Y qué cosas son ahora? Son pequeñas repúblicas muy fáciles de controlar desde el exterior. Hugo, ¿se pudiera pensar entonces que los grandes imperios, los países desarrollados no están detrás del petróleo, sino lo que están es impulsando la carrera armamentista, la industria de las armas, para de esta manera tratar de apoderarse de los países, dividir los países? Te repito, para mí... Hugo, nuevo paréntesis, Ajá. porque el tema está interesante, no queremos cortarlo, más bien vamos a hacer nosotros la pausa antes para que Hugo Vidal, periodista cubano que nos acompaña esta mañana en esta Jornada Mundial en Solidaridad con Venezuela, además que estamos abordando temas bien interesantes en el ámbito internacional, pero que por supuesto tiene incidencia en nuestro país, así que hacemos una pausa, retornamos en breve, quédense allí porque esto promete, ya venimos. No, estamos hablando de los grandes temas del país, no de la impunidad criminal. No, estamos hablando de los grandes temas de la soberanía, de la democracia, de la economía, ¿verdad? De la superación de los problemas sociales, del cronograma electoral. Que ellos siguen insistiendo, el cronograma electoral ya está establecido, compañeros, difúndanlo por el mundo. Elecciones de gobernadores, 15 de octubre. Elecciones de alcaldes, primer trimestre. Y elecciones de presidente de la República, el último trimestre del año que viene. Sencillo. Y van a venir, mira, yo escucho a veces a algunos presidentes del grupo de la derecha, de la coalición esta intervencionista, del grupo Trump, los presidentes del grupo Trump, yo los escucho. Venezuela necesita un cronograma electoral, pero no seas vulgar tú, digo yo, desde adentro. Si Venezuela ha hecho 22 elecciones en 18 años, ¿qué país de la tierra ha hecho más elecciones que Venezuela? Y tenemos la elección número 23 ahora, la número 24 después y la número 25 después. La número 24 después y la número 25 después. Las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer, bueno, recordando acerca de este proceso electoral, además el número 23, que es dentro de muy poco, el 15 de octubre, ya todo listo a lo largo y ancho del territorio nacional para participar en esta contienda que ratifica la democracia en este país. Son las 8:47 de la mañana y nosotros continuamos acá con el periodista cubano Hugo Vidal, que además nos acompaña esta mañana, que ha dado pues varios planteamientos interesantes con respecto al tema internacional y lo que se busca con Venezuela. Pedro Yajure dejó una pregunta al aire. Sí, Hugo, precisamente le preguntaba a Hugo antes del corte acerca de esta teoría, es decir, Hugo plantea la división de los territorios, acabar con la institucionalidad, acabar con los estados, tal como ha ocurrido en el Medio Oriente, y le resta importancia a los países que actúan de esta manera contra los estados democráticos, y él decía pues que acababan con las instituciones, restaban importancia al petróleo, y yo le preguntaba entonces si era que se imponía la guerra o la industria armamentista. Te repito, el objetivo es, por supuesto, los industriales del armamento van a ganar mucho dinero con esto. De la guerra. Exactamente, porque el caos se mantiene, bueno, pues precisamente a base de armas, a base de guerra. Pero el objetivo principal es destrucción de estados. ¿Por qué? Porque te es más difícil, cualquiera que llegue, le es mucho más difícil gobernar el país. ¿Qué se logra con la destrucción del Estado? Es decir, ¿qué ocurre en un escenario hipotético como ese? Es decir, una de las primeras consecuencias, y yo pienso que la oposición tiene que tener eso muy en cuenta, es que se destruyen las instituciones. Supongamos que destruimos las instituciones para derrocar el gobierno bolivariano. ¿Qué viene después? Después ponemos en el poder a X personas de la oposición, pero como se ha destruido el Estado, como se han destruido las instituciones, esa oposición
no va a tener medios de gobernar en el país. No va a disponer de las estructuras necesarias, de las estructuras fundamentales que necesita cualquier gobernante para controlar el país, para aplicar políticas coherentes, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, hoy yo pienso que es muy importante que la oposición tenga en cuenta una cosa. El esquema anterior, como decía, derribamos este gobierno porque no nos conviene, porque quiere favorecer a la población, utilizando el petróleo, su riqueza nacional, en aras de ayudar a su población. No nos conviene ese gobierno, lo tumbamos y ponemos a esta gente que son los que defienden nuestros intereses, los intereses de Washington. El esquema ya no es ese, el esquema va mucho más allá. El esquema es que el que venga detrás simplemente lo pueden liquidar en cualquier momento. En el caso de Egipto, por ejemplo, Hosni Mubarak era aliado de Estados Unidos. Hizo algo malo, ¿no? Simplemente quisieron deshacerse de él para aplicar esta política. Derribaron, sacaron del poder a Hosni Mubarak, llegó detrás de él Mohamed Mursi, que era un individuo que provenía de la hermandad musulmana. Pusieron a la hermandad musulmana en el poder, ese era el proyecto que había para todo el Medio Oriente, pero bueno, parece que ya no está funcionando. ¿Y qué sucedió? Era muy fácil después tratar, en el momento que no nos convenga, mantener a la hermandad musulmana, que son gente tan retrógrada que es muy fácil justificar su derrocamiento. Para Washington hubiera sido muy fácil justificar acciones estadounidenses destinadas a derrocar el gobierno de la hermandad musulmana. No se llegó a eso. ¿Por qué? Porque porque hubo un movimiento, digamos, en el caso de Egipto, se produjo una llegada al poder, tomó el poder el actual presidente, que era el jefe del ejército, y el ejército, con todas y sus características no populares obligatoriamente, pero como quiera que sea, es un ejército nacionalista, el ejército de Egipto, y por eso no funcionó el plan en Egipto. Pero era eso. Viéndolo de esa manera, el plan de Egipto no funciona precisamente porque se le revierte a los intereses de los Exactamente, porque la hermandad musulmana no está hecha en realidad para gobernar, está hecha para crear caos. No son gente que tengan proyectos coherentes. Y entonces es muy fácil después expulsarlos del poder diciendo esta gente son unos retrógrados, que además lo son. Ahora, en el caso de ustedes, en el caso específico de aquí de Venezuela, yo pienso que el gobierno colombiano debería tener mucho cuidado porque sucede perfectamente, como decían antes, Roma te utiliza mientras le seas útil. En estos momentos Estados Unidos está dejando atrás el gobierno de Arabia Saudita porque ya no le es útil. Estados Unidos en estos momentos dispone del petróleo del Golfo de México, a través del gobierno mexicano. Claro. Dispone del petróleo del Golfo de México, está explotando ¿cómo se llama? Petróleo producido a través del fracking. Y realmente, por supuesto, si logramos el petróleo de Venezuela, felicidades, ¿por qué no? Pero no es ese el objetivo fundamental. El objetivo fundamental es crear caos en la región y en ese caos entraría Colombia. Colombia se vería arrastrada, porque ya en este momento están utilizando a Colombia en contra de Venezuela, eso está muy claro. ¿Qué quieren? ¿Una guerra entre Venezuela y Colombia? Crearían caos en dos países al mismo tiempo. Ahora, yo retomo la pregunta que le había formulado hace algunos minutos atrás. ¿Qué debe hacer nuestro país para garantizar que un escenario como ese que usted nos está presentando no ocurra, esa destrucción de Estado? Una sola palabra: unidad. Unidad. Por eso yo pienso que es importante que incluso la oposición, cuando me refiero a la oposición, me refiero a quizás el individuo que está en su casa y sale a la calle porque pensando quizás honestamente que el gobierno bolivariano no es lo mejor para este país. Porque hay gente que puede estar convencida de eso, yo no lo pienso, pero hay gente que puede estar convencida de eso. Yo pienso que esa gente tiene que reflexionar y pensar que muchos dirigentes de la actual oposición aquí han llamado a una intervención militar extranjera en Venezuela. Como decía, creo que era el ministro de Relaciones Exteriores de ustedes, o alguien lo dijo recientemente, las bombas
no reconocen a las personas. Cuando desembarcan los marines, nadie tiene en la frente un cartelito que diga bolivariano, nadie tiene un cartelito que diga en la frente oposición. No, las balas no reconocen las diferencias ideológicas. Una guerra en un país no es bueno para nadie. No es bueno para Venezuela, por supuesto, pero tampoco es bueno para Colombia. Colombia acaba de salir de un conflicto interno. ¿Qué quieren? ¿Otra guerra ahora con Venezuela? Yo pienso por eso que la oposición de ustedes debe tener, aunque conservando las diferencias políticas, etcétera, etcétera, reflexionar en que si ellos tienen un proyecto diferente, ok, es su proyecto, pero deben tratar de llegar a ese proyecto por otras vías, no mediante una intervención extranjera. Una intervención militar extranjera no es la vía para nada en ningún país. Ahora, Hugo, ¿cómo ves tú como analista, como periodista, la situación que se ha dado en el caso de Venezuela, que es precisamente la oposición en vista de haber participado, las garantías que le brinda la democracia y la Constitución Bolivariana de Venezuela, que es la participación a ser elegidos, si presenta y si tiene la mayoría de la población, pues ellos han salido prácticamente derrotados porque el pueblo le ha dicho que no. Ellos han acudido a instancias internacionales, ya no es el Departamento de Estado, los departamentos de Estado que se pronuncian contra Venezuela, sino que es el mismo presidente estadounidense quien asume el control. ¿Cómo tú ves eso ante esta negativa que ha obtenido la oposición venezolana en las reglas que le brinda la democracia? Yo pienso que nunca debemos cometer el error de personalizar demasiado las cosas. A veces en el caso de Estados Unidos se personaliza demasiado en la persona del presidente. Pero es que ha sido él el que ha asumido el control. Sí, claro, pero él es la lengua, él es la boca. Detrás de él hay gente que toma decisiones, hay gente que decide política, está lo que se llama el establishment. Y en el caso de Donald Trump no es obligatoriamente representante de un establishment. La representante verdadera del establishment era Hillary Clinton. Las últimas elecciones se hicieron para que saliera Hillary Clinton electa. Sorpresa, no funcionó. Donald Trump viene a romperles a ellos el esquema. ¿Qué sucede? El presidente de Estados Unidos, cuando entra en la Casa Blanca, él puede tener su política, puede querer hacer esto, puede querer, bueno o malo. No estoy defendiendo a Trump en lo absoluto. Bueno o malo, puede querer hacer esto y lo otro. Pero tiene mucha presión de muchos sectores encima, tiene la presión de este establishment, es lo que se llama, otra gente lo llama el gobierno invisible, que son los que deciden qué es lo que hace el presidente. El presidente puede querer ir por acá, sin ir muy lejos. Obama quería aplicar, en el Medio Oriente, en el caso de Siria, quería aplicar una política que Hillary Clinton, desde el Departamento de Estado, le saboteó completamente. En realidad nunca llegó a poder aplicar la política que él quería en el caso de Siria. Hillary Clinton impuso la política de guerra, se hicieron las negociaciones de Ginebra, Ginebra 1, Ginebra 2, todo el mundo pensaba en el momento de Ginebra 1 que lo que venía detrás era la paz. No, ¿por qué? Porque se estaba negociando, te repito lo mismo, el gobierno de Siria estaba negociando con gente que no eran los que toman las decisiones. Entonces quizás parece en la mesa de negociaciones, parece que están muy convencidos, sí, podemos llegar a algo, pero el que decide no está de acuerdo y al final eso no funciona. Hugo, tengo una noticia que darle a Hugo Vidal, periodista cubano que además nos acompaña. Ha sido muy grato conversar con usted durante esta mañana y es que tenemos que despedir el programa, esta conversación, nosotros por hoy, porque bueno, continúa todo el equipo de Venezolana de Televisión desplegado durante esta jornada. Hasta mañana estaremos acá en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, pero quiero de su parte 30 segundos para que le envíe un mensaje al pueblo venezolano. Bueno, estoy encantado de estar aquí, es primera vez que vengo a Venezuela, realmente, además llevo 5 años en Siria, después de 5 años en Siria es una cultura completamente diferente y venir aquí a Venezuela ha sido como llegar un poco a Cuba, a mi propio país, porque ustedes los venezolanos son muy parecidos, no siempre en el buen sentido, pero son muy parecidos a nosotros los cubanos. El mismo ritmo, el mismo calor de personas, la misma manera de expresarse, la misma manera incluso de interactuar entre personas. Ha sido realmente para mí muy agradable después de 5 años en un país muy diferente. Realmente estoy muy agradecido de estar aquí.
Bienvenido siempre a nuestro país, a Venezuela. Hugo Vidal estuvo conversando con nosotros. Mañana nosotros continuamos acá y usted no se aparte de la excelente programación de Venezolana de Televisión que les tiene preparado para todos ustedes en este magno evento internacional. Porque Venezuela somos todos. Así es, nos despedimos hasta mañana. Cuídense mucho. Chau.